gobernantes sea vista como los malvestidos, los zarrapastrosos, los patas en el suelo. Les da temor el pueblo, pero cómo les gusta cuando hay una elección, ¿verdad? Ir a buscar los votos de ese pueblo al cual se burlan, del cual se quieren humillar y ofender, como ustedes que están aquí hoy, legitimados por el pueblo que votó por ustedes con más de 8 millones de votos. Es una alerta temprana que quiero hacer sobre ese tema. Volcarnos hacia la comunidad nacional, sí, pero también explicar a la comunidad internacional lo que está ocurriendo en este país y por qué llegamos acá. Pudiera agregar de la actuación del anterior Ministerio Público que utilizó la majestad de su cargo para justificar acciones violentas dirigidas a generar ingobernabilidad, aduciendo una presunta ruptura del hilo constitucional. Se hizo una apuesta, ya lo dije, para la impunidad, para la ocupación militar y para la intervención internacional. Pero muchísimo más grave, sinceramente, se los digo, y quien les habla apenas me permiten, tengo solo 10 días, que parecieran meses, por lo que hemos hecho, trabajando hasta altas horas de la madrugada, todo nuestro equipo, un equipo de gente honesta, gente digna, que quiere trabajar, que quiere convertir al Ministerio Público en otra cosa. Y quiero decir algo, en homenaje a los trabajadores y empleados honestos que hemos visto y conocido en este Ministerio Público. Allí también hay gente valiosa, que se sintió atropellada por esa directiva que allí hubo, que fue marginada. Ahí parecía que el más decente no era el que tenía que trabajar, era el que tenía que tener el escalón más bajo y nunca ascendía. Entonces, ¿ascendían quiénes? Ya explicaré quiénes. Porque lo que se conformó allí, yo dije en mi primera declaración, recuerdo, si mal no recuerdo, un lunes 7, que el primer indicio que había descubierto yo allí era que funcionaba de manera impune una red de extorsionadores, de chantajistas. Creo que me quedé corto. Yo pienso y lo digo que esa red derivó en un cartel. En un cartel. Al peor estilo de las mafias más abyectas que pudo conocerse. ¿Por qué? Porque lo que hemos descubierto en estos días ha sido muy grave. Vean ustedes, ¿qué es la Fiscalía General de la República? Bueno, nada más y nada menos es el órgano del Estado garante de la legalidad, la justicia, ¿verdad? Incluso también comparte actuaciones en favor de los derechos humanos de la gente. Pero fue convertido entonces en una especie de laboratorio bien, pero bien hilvanado, donde hemos visto cosas insólitas. En apenas 10 días, constituyente Cilia, 10 días apenas, nosotros hemos aprehendido a 5 funcionarios del Ministerio Público en flagrancia, intentando cobrar comisiones a personas. Estoy diciendo, no estoy hablando del caso terrible que fue denunciado por el constituyente Diosdado ayer, no. Me estoy refiriendo a gente que hemos ido capturando, haciendo esto con la peor, diría yo, actitud y conducta. Estoy hablando de abogados, imaginen, un abogado adjunto, o sea, la cuestión empezaba hasta de un abogado así, un fiscal superior, un fiscal auxiliar, un fiscal provisorio, y vamos a investigar. Ustedes saben que mi estilo siempre va a ser ese. Vamos a investigar hasta qué punto estuvo comprometido en todo esto la Fiscal General de la República. Eso tiene que ser investigado. Porque, bueno, si un abogado, hemos capturado abogados cobrando 1,5 millones de bolívares, intentando cobrar, o sea, esto le dejaban el pichache.
a los jefes del cartel se reservaban los millones de dólares. Ahora están diciendo por ahí que la firma no era la firma. Pruébelo en un tribunal. Pruébelo en un tribunal. Aquí está la presunción de inocencia. No lo diga en un Twitter, no lo diga en una red social. Usted dice que esa firma no es suya. Preséntese voluntariamente, renuncie usted mismo si es valiente, Germán Ferrer. Renuncie usted, si tiene honor, un poquito a su inmunidad parlamentaria y póngase a la orden de la Fiscalía y de los tribunales. Y no se ponga a escribir Twitter dándosela de víctima cuando usted aparece cobrando millones de dólares. Pruebe usted que esa no es su firma. Usted tiene el deber de probarlo. No decir, esa firma no es mía, pruébelo. Yo decía ayer que para vergüenza del país, un órgano del Consejo Moral Republicano, garante de la moral y de la ética, fue usado para la más abyecta inmoralidad, que es cobrar para torcer el destino de la justicia, traficar con el terrorismo y el miedo que le causaban a personas que inclusive, oigan, no habían cometido delito. Porque hay que verle la cara a alguien que es inocente, que te dice, mira, la fiscalía te imputó, te va a imputar. Sabían que tenía dinero, que podía tener cuentas, desde un comerciante normal en un pueblo hasta alguien con mayor fortuna producto de su trabajo. Y bajo ese terror, imagínate, operaba entonces el cartel en oficinas privadas que están fuera del Ministerio Público, en algunos casos. Otro era peor. Por ahí circula un video de dos funcionarios del Ministerio Público cayéndose a golpes. Bueno, ahí había violencia de género femenino contra el masculino, porque la rumba que le da la muchacha al señor, bueno, eso es para que la imputen por violencia de género femenino a lo masculino. Y él muy tranquilo recibía todo ese poco de golpe. Una relación sadomasoquista, ¿no? Y le decía, eso no lo mandó Yoconda, la exdirectora del despacho, eso era para mí. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está Yoconda? Dicen que está huyendo fuera de Venezuela. ¿Por qué no se ponen a la orden de los tribunales y prueban su inocencia? Ah, pero entonces les gusta es irse por los caminos verdes. Hablaron de un Carmonazo. Cuando nosotros fuimos nombrados, y debo decirlo de manera sorpresiva, porque incluso yo lo voy a decir aquí, yo me entregué con alma y corazón a la Defensoría del Pueblo. De verdad lo digo. Dediqué mis mejores horas, madrugadas, días, y estaba muy, vamos a decirlo, concentrado en esa acción que amo. Y prácticamente horas antes de ser designado, no es que me lo dijeron oficial o extraoficialmente, me asomaron que podía ocurrir hasta que, viendo la televisión, me enteré de la designación y se me dijo, véngase a cumplir esta tarea, y dije, presente, aquí estoy y no le fallaré. Porque independientemente que toda mi vida he sido un abogado defensor, yo me hago esta pregunta: ¿y acaso acusar, imputar a quien delinque, a quien comete atrocidades en contra del pueblo, sean agentes del Estado particulares, no es defender los derechos humanos? Pues es defender los derechos humanos. Y la Fiscalía General de la República también hará ese trabajo, la defensa de los derechos humanos del pueblo. A diferencia de lo que era, sorpresivamente uno se encuentra en que fue imputar y perseguir gente del pueblo. Yo he visto casos dramáticos. Ustedes saben que
me tocó recorrer todas las cárceles de este país en los años 90, incluso cuando, siendo presidente de la Comisión de Derechos Humanos, nos nombraron para hacer un informe sobre las cárceles de Venezuela. Y luego con Iris hicimos un trabajo hermoso, pues, en coordinación entre la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Y da dolor ver, sinceramente le digo, y esto va a ser un reto del Ministerio Público, combatir el retardo procesal, que de verdad nos duele en el alma. Pero ¿qué hemos descubierto, Diosdado? Hemos descubierto que muchas de las causas del retardo procesal es que los fiscales no asisten a las audiencias. ¿Por qué? ¿Por qué no asisten a las audiencias? Para que siga preso un hombre del pueblo, una mujer del pueblo, por robarse un celular. Vean estas cosas, o la batería de un carro, ok, está bien, pero no es esa sola la forma de hacer justicia, la sanción, también hay otras alternativas. Pero entonces tú ves gente, mucha gente que está por delitos menores y tienen años detenidos. ¿Por qué? Porque se caen todas las audiencias. Entonces siguen detenidos. Díganme los calabozos de las estaciones de policía. Ustedes saben que eso ha sido una de mis preocupaciones. No puede ser que en los calabozos de estaciones de policía, donde no hay para rehabilitarse, donde no hay, como las cárceles formales, para estudiar, para trabajar, para salir al patio, porque son estaciones de policía, calabozos. Hay más de 20.000, casi 25.000 privados de libertad. La gran mayoría con 5, 4, 3, 2 años sin ir a audiencias. Por lo tanto, pido el apoyo de esta Asamblea Nacional Constituyente para ir a fondo a la reestructuración de la justicia en este país. Pero hay algo que debo decir. Una de las primeras llamadas orientadoras que recibí fue del jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, en función de esta responsabilidad que se me ha asignado. Y me sorprendió cuando me dijo que él mismo, como presidente, le entregó al Ministerio Público pruebas de delitos, de hechos de corrupción, cometidos por personas, pues, prominentes, para su investigación. Y la gran sorpresa es que ese Ministerio Público engavetó la mayoría de esos casos que involucraban a gente poderosa. Yo pudiera presumir ahora que alguno de ellos fue víctima de este proceso, de esta industria de extorsión y chantaje de ese cartel. Es un detalle que dejo para la reflexión. Yo quiero entonces anunciar que vamos a reabrir todos y cada uno de esos casos que estuvieron engavetados y que merece que el país lo sepa. No es ahora que vas a decir, yo tengo no sé cuántos miles de expedientes de corrupción y lo voy a publicar en Internet. Pero ¿por qué cuando estabas en el cargo no lo hiciste? Son cosas que tenemos que decir y mostrar para develar al mundo la verdad y la realidad. Quienes sean solidarios con quienes atentaron contra la democracia y el Estado y convirtieron al Ministerio Público en esta industria ofensiva para traficar con la libertad de las personas y chantajearlas y cobrar. Quienes sean solidarios con esa antigua gestión, lo voy a decir aquí, son cómplices. Son cómplices. Y el país así tiene que identificarlo. Porque lo que tienes que aportar es información. No es que vas a decir, si estamos revelando todo esto, vas a decir, no, solidaridad automática. Ah, claro, porque fue la punta de lanza, esa ex titular y los que la acompañaron,
para nada más y nada menos propiciar en este país una situación de guerra. Es más, se ha pasado por la mesa, debajo de la mesa, doctor Escarrá, jurista, Isaías, fiscal valiente, una declaración que para mí fue sumamente grave, gravísima, y no se le dio la debida importancia, debiera replicarse y volverse a difundir. La ciudadana exfiscal le dio declaraciones a The Wall Street Journal, con foto y todo lo demás, para tirar ya directamente la línea de ataque a la guerra civil en este país. Cuando siendo fiscal general de la República dijo, no se le puede pedir o reclamar a un manifestante que propicie violencia, es decir, que mate, que queme. Vean esto, no se le puede perseguir prácticamente, no se le puede culpar si el Estado comete esos mismos delitos. ¿Cómo es posible que la titular de un ministerio público vaya a decir algo tan semejante como eso? Es decir, que si un agente del Estado mata y va preso por ello, ¿verdad? Entonces los particulares todos tienen que ir a matar. Algo así. Si el Estado comete una falla que tenga que ver con la violencia, entonces usted va a excusar que los ciudadanos lo hagan. Esa declaración, se lo digo, es una apología a la guerra. Esa es apología a la violencia, y lo dijo en un medio extranjero y no se excusó de ello. ¿Qué significaba eso? Una línea de acción. Sigan en la calle, sigan cerrando urbanizaciones, sigan disparando, sigan hiriendo a la gente, porque a más muertos, era la cuenta, ¿no? A más muertos, más muertos, más muertos, la justificación para una intervención contra nuestro país. Y no es casualidad que un representante de la potencia militar más poderosa del mundo, de la manera más irresponsable, salvando países que no quiero mencionar por respeto en este momento, que sí son estados no fallidos, son estados ultra fallidos, los tratan, de pronto lanzan el calificativo hacia Venezuela como estado fallido. Ojo, eso no son declaraciones tiradas al voleo, porque cada vez que se hace una declaración como esa es ir armando el dibujo para justificar la ocupación militar. Pero hubo un antecedente. La extitular del Ministerio Público, cada declaración iba hacia ese objetivo. Sin embargo, creo que es mi deber, en función de la denuncia hecha por el ciudadano constituyente Diosdado Cabello y creo que 15 colegas de esta sala, Pedro Carreño, entre otros, Iris Varela, hicieran. Vean ustedes, hay algo ya concreto. Inmediatamente nosotros instruimos a nuestros directivos y designamos, media hora apenas que se retiró la comisión constituyente, ya estaban designados 2 fiscales, uno con experiencia en delitos de corrupción y otro en legitimación de capitales. A través de orden de allanamiento, en la urbanización Altamira se logró la aprehensión del ciudadano Luis Sánchez Rangel, fiscal auxiliar de la Fiscalía 55 Nacional Plena. Allí, la Policía Nacional contra la Corrupción va a iniciar una revisión de la vivienda en presencia del fiscal 73 Nacional con competencia en legitimación de capitales. Por cierto, estaba en la casa de una juez jubilada, que tendrá que explicar, esta juez jubilada, por respeto es una dama, no voy aquí a nombrarla, tendrá que explicar qué hacía este sujeto, extorsionador de oficio, en su casa. Ya nosotros le hemos dado a través de los fiscales las plenas garantías
para que colabore y diga, informe, pues, de los delitos en los cuales ha sido involucrado y que aporte información importante. Y hasta este momento ha dicho que está presto a colaborar. Vamos a ver hasta dónde llega su buena voluntad, pero es un deber de él hacerlo. Colaborar con la información y aportar nombres. Igualmente, hay otro detenido, ya estaba detenido, José Rafael Parra Saluso. Él es un abogado penalista, dueño del escritorio jurídico Parra Saluso y Asociados. Fue detenido en el SEBIN, por el SEBIN, lo presentaron en una audiencia, ¿verdad? El fiscal 73 del área metropolitana de Caracas. Y este ciudadano, es bueno recordar, quiero explicarlo, está involucrado por haber aperturado cuentas en millones de dólares, y quiero decir cómo actuaba, qué era él, qué hacía. Él actuaba como enlace con tribunales, con el propio Ministerio Público y con las empresas que eran víctimas de extorsión. Por lo tanto, nosotros estamos proponiendo que a los delitos por los cuales se le estaba él juzgando ahora se le agregue esto, porque era el operador experto dentro de esta red descubierta, que apenas es una, ¿no? Esta es una. Aquí yo estoy seguro que van a venir más casos. Este no va a ser el único. Pero vean ustedes aquí un detalle, ¿no? El fiscal quinto 55 nacional se llama Pedro Alexander Lupera Serpa. Aparece abriendo cuentas con Germán Ferrer. Pero me llama la atención lo siguiente. Este fiscal 55 nacional con competencia plena, la ex titular del Ministerio Público le entregó los casos más emblemáticos, entre comillas, que ella dice estaba investigando, que son Odebrecht y PDVSA. Yo me hago la siguiente pregunta: ¿cómo usted va a confiar en un exfiscal extorsionador, corrupto, que abre cuentas en millones de dólares en el extranjero a casos de Odebrecht y PDVSA? Y que las cuentas las abre con su esposo Germán Ferrer. Explíquenme cómo usted le va a entregar a alguien así esto. ¿Cuál es la explicación que uno pudiera inducir? Bueno, que este fiscal Pedro Alexander Lupera era el brazo ejecutor para extorsionar gente vinculada a PDVSA o a Odebrecht. Porque ¿cómo es posible que para estos casos tú tienes que poner a alguien incorruptible, intachable? Entonces el fiscal que estaba investigando estos casos aparece abriendo cuentas conjuntas en las Bahamas con el esposo del exfiscal. Y ahí están las pruebas originales. Pero hay otro detalle. Este Pedro Alexander Lupera Serpa fue asistente de la exfiscal cuando ella era fiscal sexta. Es decir, que es una compañía anónima, ¿verdad?, que venía trabajando ya desde hace años, porque ella fue fiscal sexta, si mal no me equivoco, en el periodo correspondiente a los años 2000-2007. Por lo tanto, es un detalle. Se presume que este Pedro Lupera está fuera del país. Ya estamos nosotros solicitando a Interpol, por estos delitos que están aquí tipificados, que este exfiscal Lupera se ha puesto a la orden de los tribunales competentes de nuestro país. Por lo tanto, en vista de todo esto, de lo que hemos encontrado en apenas estos días, nosotros estamos en la responsabilidad de devolverle la honorabilidad al Ministerio Público,
a darle el lugar que se merecen los funcionarios honestos que allí están, que merecen ser reivindicados. Porque este grupito no va a mancillar la honorabilidad del Ministerio Público. Debemos devolverle esa honorabilidad, esa majestad, haciendo, obviamente, reivindicación a quienes trabajan, buscándole dar un giro a la acción penal, que se había conformado en castigar y sancionar a los más pobres y ser complaciente con los muy poderosos que finalmente eran objetos, ¿verdad?, de la extorsión y del chantaje, pero algo más grave, inclusive siendo estas personas de fortuna inocentes. Un detalle bien importante. No es que chantajeaba y extorsionaba a los poderosos delincuentes, sino a poderosos inocentes. Entonces, aquí estamos hablando de una integralidad abyecta que debe ser por nosotros desterrada. Haremos también una transformación profunda, humanizadora del sistema penal, para rescatar el principio de buena fe en las actuaciones del Ministerio Público, buscar esclarecer la verdad de los hechos como principio de actuación institucional. Pero hay algo importante. Hemos venido a abrir las puertas del Ministerio Público a la gente. Que la gente vuelva al Ministerio Público y no se sienta maltratada, humillada, pateada. Porque aquí voy a confesar algo. Miren, cuando nosotros asumimos la Defensoría del Pueblo, yo creo que eso es público y notorio. Yo pienso, no sé, creo que era la institución más invisible del Estado venezolano. Y muchas veces me dicen, oye, tú eres defensor del pueblo, defiéndeme, ¿qué? ¿Tú eres qué? ¿Superman? ¿O qué hace eso? Y la confundían con la defensa pública, porque fueron años de inacción y de estar en las catacumbas. Ese esfuerzo que hicimos por levantarle el prestigio a la Defensoría del Pueblo, de acercarla a la gente, que la gente fuese a denunciar sin miedo, sin temor, con apenas 700 funcionarios, mis queridos amigos, de los cuales solo 200 estaban en el terreno o están en el terreno luchando por la defensa de derechos humanos de 30 y tantos millones de venezolanos. A mí en algún momento la extitular del Ministerio Público, yo comentándole esta desesperación, oye, solo tenemos 200 funcionarios para estar en el terreno y atender y proteger a tanta gente. ¿Cuántos funcionarios tiene el Ministerio Público? No, nosotros tenemos un poco menos de 3.000 personas. Y dije, bueno, son 4 veces más que la Defensoría. Mentira podrida. 13.000 funcionarios. Habrá que ver, yo digo, el que merezca estar trabajando, que está, ahí no hay problema, ahí no se ha desatado lo que ellos dijeron. Que si una masacre laboral, que si íbamos a entrar con rapel por una terraza. Todo lo contrario, ahí lo que reina es la alegría, compadre, la paz, la tranquilidad, ese respira otro aire en ese Ministerio Público. Antes la gente estaba asustada, amedrentada, aterrorizada. Los directores y autoridades del Ministerio Público eran intocables. Se me ha dicho, funcionario, oye, primera vez que vemos un fiscal caminando en un pasillo, metiéndose en un comedor. Aquí ni venían los directores. ¿Y por qué? No, porque no se les podía acercar, sino con audiencias de no sé qué más. Pero nosotros creemos que ese trabajo que se hizo en la Defensoría, en función de protagonizar, de darle prestigio a una institución, de ponerla al servicio de la gente, de toda tendencia política, porque las instituciones del Estado son para todos y todas. Yo estoy seguro que mi compañero de lucha, de sueño, Alfredo Ruiz, lo va a reivindicar y él merece también el apoyo de todos ustedes, porque no es fácil. La institución Defensoría del Pueblo es una institución, ustedes saben, muy modesta, pero merece también el apoyo de todos. Yo pienso entonces que esa gestión de puertas abiertas, y esa es una señal que ya se está viendo,
¿Ustedes sabían que la oficina de atención a la víctima estuvo cerrada? Eso es algo increíble. Desde el mes de abril cerraron la oficina de atención a la víctima y solo se atendían selectivamente casos. ¿Por qué? ¿Será que las víctimas de la violencia urbana, de los encapuchados o no sé, tantos delitos que se estaban dando en esos tiempos, como que no operaba que la gente fuera a poner ahí su denuncia? Porque yo voy a decir lo siguiente, ya tengo el pleno apoyo del presidente de la República, Nicolás Maduro. Agente del Estado que mancille su uniforme y le viole los derechos humanos, agente del pueblo, no será jamás quedado en la impunidad. Habrá justicia. Aquí no es que hemos venido al Ministerio Público si no lo hicimos como defensor del pueblo. ¿Cuántas veces no trabajamos juntos con ustedes casos como esos? Yo puedo recordar un caso emblemático, muy doloroso, la masacre de Barlovento. Allí estuvieron involucrados, lamentablemente, de manera individualizada, oficiales del ejército. Y yo lo dije públicamente, el principal colaborador que tuve para que esa investigación llegara hasta el final con sabotaje del Ministerio Público. Y las mismas víctimas nos decían, no nos abren las puertas del Ministerio Público, nos están negreando. Fue la Defensoría del Pueblo. Y al final, ¿qué ocurrió? Casi 18 privados de libertad, entre ellos un teniente coronel, un mayor y un capitán. Esa línea continuará en favor de los derechos humanos de este país. Y ya para terminar, disculpen si me he extendido, quiero dejar algunas propuestas muy breves. La Asamblea Nacional Constituyente tiene dos mandatos fundamentales, doctora Delcy Rodríguez. El primero, transformar el Estado y redactar una nueva Constitución. Pero yo creo que hay un segundo que es clave en este momento. Establecer mecanismos de diálogo para garantizar la paz, el respeto, la tolerancia y la unión nacional. Ahí tendrán el apoyo pleno del poder ciudadano, porque eso es lo que reclama este país. Este clima de paz que estamos viviendo no debe ser una tregua, no debe verse como un momento idílico, tiene que ser permanente. Comprometámonos todos a eso, a que este clima de paz que está respirando Venezuela sea permanente. Creemos que desde la ANC se debe abrir espacios de consulta y participación con todos los sectores en todos los estados y comunidades para ampliar el catálogo de reconocimiento de derechos humanos. Todos los estados sin excepción, empezando por la letra A, estado Anzoátegui. ¿Dónde están mis paisanos de Anzoátegui? Oye, unos cuantos, ¿no? Ya el Herrera no está ahí. Allá está la tropa. En todos los estados debe abrirse espacio de consulta y participación con las comunidades de Anzoátegui y también, bueno, de toda Venezuela, ¿vale? De toda Venezuela. Un aplauso para los constituyentes de toda Venezuela. Monaga, Oriente, Occidente, el centro. Todos sin excepción. Yo pienso que eso va a ser muy importante. Ojalá se pudieran abrir ustedes como constituyentes en esos estados oficinas de atención a la gente, a escuchar, conversar con los empresarios, con los campesinos y traer propuestas acá a esta Asamblea Constituyente en función de restablecer esa cosa tan hermosa que tenemos los venezolanos, que es el acercamiento, la unidad, la amistad permanente. Nosotros hicimos una propuesta que queremos materializar, ciudadana presidenta. Queremos tener una iniciativa, vamos a decirlo así, constituyente, que es presentar un anteproyecto que incluya, tanto en la Constitución como en la legislación, ya yo lo había dicho
si mal no me equivoco, en el mes de mayo. La tipificación como delito equivalente a la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes de los crímenes de odio. Basta ya de que una turba se agrupe en mafia criminal para saherir, atropellar, humillar, ofender de palabra o de hecho a un ser humano porque piense diferente a él y termine matándolo y quemándolo y quede impune. Basta de que eso ocurra aquí. Para mí, ese tipo de delito se equipara a los más aberrantes delitos. Por supuesto, cuando es homicidio, bueno, estamos hablando ya de lo más grave. Pero es que algunos, lamentablemente, quedan heridos de tal manera, mortalmente, que sinceramente muchos quedan lisiados, han quedado desfigurados. Y qué repugnante, mis queridos amigos, es saber que de todos estos casos, la Defensoría tenía en aquel momento cuantificados 6 homicidios por crímenes de odio y 30 heridos. Uno solo había tenido una apertura de investigación penal y se quiso hacer de ese caso, que es el de Orlando Figuera, burla, disminuirlo para que no fuera un crimen de odio, si no se viera. No, a él lo lincharon porque supuestamente se robó un celular. Para justificar entonces el linchamiento. Significa que aquí esa declaración fue tan grave que prácticamente pretendió legalizar la justicia por mano propia. O sea, volver al código de Hammurabi, ojo por ojo y diente por diente. O sea, cosas como esas se llegaron a decir. Es como que decir, bueno, mira, si matan a alguien que es pro gobierno o presume ser militante, revolucionario o es un policía, ¿cuántos no fueron quemados y golpeados porque fueron vistos como policías o guardias nacionales? Entonces, como es así, bueno, no importa, play, pueden lincharlo, porque después pueden decir, no, es que estaba robando. ¿Quién dijo que porque supuestamente alguien pudiera estar robando, usted va a caerle a patadas, a puño, a palos, a batazos y luego quemarlo vivo? Pero muchos casos no eran donde se presumía que supuestamente están robando. Simplemente era porque los reconocían como militantes progubernamentales. Pero es que no vale para ninguno. Ni para que fuese de la oposición o militante progobierno. Pero da la casualidad, me llama la atención, que todos estos casos de crímenes de odio se direccionaron en contra de presuntos militantes o proclives o afectos al gobierno. Es decir, del sector que representa al gobierno, hasta ahora no tengo clasificado ningún caso que alguien fue quemado vivo, apuñaleado o apaleado por ser del sector que adversa al Estado. Si alguien tiene alguna prueba, bueno, que le entregue. Pero hasta ahora lo que hemos visto es esto. Y eso debe llamarnos la reflexión. Yo creo que ha sido la campaña de terrorismo psicológico. Si estudiamos la psicología clínica, la disociación elaborada desde el año 99 hasta la fecha ha llevado a que un sector de la sociedad venezolana haya cambiado, haya mutado, para simplemente ver a alguien que venga con una camisa roja o supuestamente se parezca, como ocurrió con el caso de un presunto homólogo del doctor Escarrá y Héctor Rodríguez. Casi fueron asesinados esas dos personas en un centro comercial. ¿Cómo puede ser eso posible? Ah, Escarrá, o sea, tú no puedes salir a caminar en una calle porque entonces ahí va Escarrá, ahí va fulano. ¿Qué es eso? En pleno siglo XXI. Eso puede existir en este país. Y hay gente que lo justifica, porque yo he visto en las redes cuando dicen, antes de linchar a alguien, averigüen primero si es del gobierno. No lo hagan así. O sea, es algo increíble, porque confunden y a quien atacaron, dicen algunos cuando confundieron a la esposa de Winston. Averigüen, ella no era ella. Ella era, creo que, una militante de un partido opositor. Ah, o sea, que si hubiese sido la esposa de Winston sí merecía matarla. Eso se ha dicho. Y lo han dicho periodistas que quieren
a todos lincharnos moralmente aquí. Eso es un llamado también a los medios de comunicación. Tienen que ser los primeros, por obligación, ojalá pudiera ser así, ciudadana Adel, sin esa ley, que los medios de comunicación se vean obligados a hacer campaña de humanización contra los crímenes de odio, que den espacios gratuitos en la prensa, en la radio y en la televisión. Si no lo quieren hacer de manera voluntaria, bueno, la constituyente puede hacer un acto constituyente que los obligue. Claro, porque no puede ser nada más que salgan las comerciales de pasta dental, de cigarrillos, de lo que sea. Y esto no. Esto es una contribución a la paz del país. Es una propuesta que hago de manera formal y eso puede hacerse a través de un acto constituyente. Creemos igualmente que ya es tiempo que se realice de manera profunda una reforma del Código Penal. Lo proponemos formalmente, constituyente. Es el tiempo de que se realice una reforma profunda del Código Penal. Se trata de una deuda histórica que no hemos saldado, quienes hemos ejercido la abogacía. Yo la ejercí, me cansé de patear tribunales en toda Venezuela, fiscalía, y siempre eso se criticaba. Es el momento de saldar esa deuda. ¿Por qué? Y quiero conceptualizar por qué. Debemos replantearnos la forma en que se administre justicia. La justicia debe dejar de ser clasista, porque cuando es clasista es excluyente. Se convierte en racista. Las penas deben dejar de ser los castigos. Esto es muy contundente lo que quiero decir. Las penas deben dejar de ser los castigos. Las medidas cautelares deben dejar de ser la excepción. Se supone que hay penas de pena, pero no puede ser esa siempre la regla para todo. Entonces las medidas cautelares, no, bueno, excepcionalmente no. Vamos a invertir eso con justicia, con justicia. La primacía de los derechos humanos debe estar presente en todo el sistema de justicia, en todos los centros de detención y cumplimiento de pena. La sanción es parte esencial del sistema penal, pero también lo deben ser, y Iris sabe de eso, la redención de la pena, la rehabilitación de las personas privadas de libertad, de haber un acompañamiento posterior a la pena para garantizar la reinserción de esta población y reivindicar a las víctimas. Yo le veo los ojos aquí a Luis Durán y me conmuevo. Luis, de verdad. Constituyente, luego de que un hijo fuese asesinado por las guarimbas del 2014, y qué horror me ha dado ver que no hay una sola acción de investigación para reivindicar el caso de Durán, que simboliza, ¿verdad?, lo que ocurrió de alguna manera en las guarimbas del año 2014. Igualmente, y esto de verdad me satisface como defensor de derechos humanos, el 7 de agosto, cuando dimos nuestra primera rueda de prensa, yo mostré una cifra que no voy a calificar, solo voy a enumerarla, de aproximadamente 80 casos que, teniendo un conflicto de competencia entre la jurisdicción militar y la jurisdicción penal ordinaria, por la cualidad del delito, a veces eso ocurre. Conoce la jurisdicción penal ordinaria y la jurisdicción militar. Nosotros hemos dicho, porque fue un avance constituyente del 99, que cuando eso ocurra debe haber la primacía de que pasen a la jurisdicción penal ordinaria. Obviamente hubo un desastre de que el Ministerio Público desapareció durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, y bueno, de pronto ocurrieron estos eventos que deben corregirse. Y nosotros estamos proponiendo que esos casos sean devueltos, obviamente, a la jurisdicción penal ordinaria. Y debo saludar y reconocer el apoyo prestado a esta petición que se la conversé al ciudadano presidente.
Y él fue mucho más allá. Él envió una comunicación a esta Asamblea Nacional Constituyente formalizando eso, y yo creo que merece el reconocimiento de todos. Que no se vea como que fue una acción aislada. Bueno, no, eso se le ocurrió al nuevo fiscal general. No. Yo creo que nos acompaña el Estado. De hecho, debo decir que hablé con el general Timaure, quien lleva la jurisdicción militar. Me he reunido con él el día de ayer y estamos trabajando de manera conjunta para levantar un informe sobre estos temas, y yo creo que eso le da una señal de transparencia, de fortaleza democrática al Estado social de justicia y de derecho. De esta manera, mis queridos amigos, he querido hacer este solemne acto donde entregamos nuestros cargos a esta solemne Asamblea Nacional Constituyente, en la esperanza de que el pueblo los está mirando con mucha atención. Venezuela y el mundo, por más que digan las campañas más abyectas, dicterios en contra de esta Asamblea, calificándolas de las peores patrañas, pero fíjense cómo todo se cae por su propio peso. ¿Cuál ha sido la excusa para decir que supuestamente ustedes son írritos y ilegítimos, etcétera? ¿Cuál fue? Esa es la principal. De que el poder electoral que las organizó supuestamente era írrito y tenía los peores calificativos. Qué gran sorpresa saber, y yo creo que fue una acción de talante democrático del Estado venezolano, ¿verdad? Que inmediatamente en que estaba organizándose las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, el Poder Electoral fijó la fecha. Yo me acuerdo que eso fue en junio, de que venían las inscripciones de candidatos a gobernadores y a gobernadoras. Entonces decían, no nos vamos a inscribir ninguno o ninguna. Ese CNE es chimbo. Eso se está organizando en unas elecciones fraudulentas. Y la campaña fue mundial. Pero qué sorpresa, insólita, que apenas se abrió la apertura de las preinscripciones, la lluvia de candidatos del sector que adversaba al Estado y a la oposición fue más grande los candidatos que los propios candidatos del partido de gobierno. Entonces se cae la hipótesis. Ahí se cae. Pero entonces, ¿cómo? Si era chimba para elegir la Asamblea Nacional Constituyente, ahora no va a ser para elegir los gobernadores y gobernadoras. Explíquenme eso. Es más, aquí vino un rector nombrado por el sector opositor, puso su cargo a la orden y fue ratificado. Él merece un aplauso, porque han querido calificarlo de las peores calañas, porque basta que alguien del sector que adversa al Estado muestre cierta tolerancia para que los execren. Ha ocurrido con gente que dialogó con el gobierno, o sea, es algo increíble. Agentes que quieren colaborar para la paz y para tranquilidad del país, cuando comienzan a hacer un paso adelante, ¿qué ocurre? ¿No se han dado cuenta? Los execran, los excluyen, siendo inclusive opositores extremos. Pero basta que quieran ser tolerantes y quieran conversar con el presidente o con las autoridades del Estado. Pero tú hablas con Tarehuila, tú eres un traidor. Es verdad que te reuniste con Diosdado, mira, ya tú estás execrado. Hablaste con el presidente, imposible, ya estás crucificado. Eso, ¿cómo puede ser eso posible? Entonces, si vamos a hablar de paz y de armonía, y los que intentan acercarse al Estado para trabajar finalmente son linchados, yo creo que eso no debe seguir ocurriendo más. Pero obviamente estamos a las puertas de unas elecciones de gobernadores y de gobernadores. Eso yo creo que le ha dado también al país, y yo felicito esa actuación incluso de adelantar las elecciones. Nosotros en algún momento lo habíamos dicho en el mes de enero de este año.
Cuando se decía que aquí no iba a haber elecciones sino hasta el 2040, nosotros decíamos el año 2017 va a ser un año electoral porque habrá elecciones de gobernadores, pero la sorpresa fue doble, fue elecciones de asamblea constituyente y de gobernadores. Entonces, ¿cuál es esta dictadura? Una dictadura que hace 2 elecciones en menos de 3 meses. ¿Qué dictadura es esa? Una democracia con errores, muy bien, pero ¿cuál no la tiene? Con errores, con fallas que hay que saldar. Pero la tipificación de dictadura y tiranía está muy clara en los diccionarios. Y aquí lo que yo creo a veces hay, muchas veces, es un exceso de libertades que lleva a que la gente haga crímenes de odio y crea que eso es algo normal. Miren lo que estoy diciendo, ¿no? Aquí hay tal exceso muchas veces de libertades que una persona cree que tiene la autoridad de matar a otra porque piensa diferente y que no le va a pasar nada. Les voy a decir algo. Va a ser un punto de honor para el Ministerio Público detectar quiénes fueron los responsables de cada uno de los crímenes de odio que ocurrió en este país. Buscaremos las cámaras, los videos, la fotografía, haremos los retratos hablados de cada uno de ellos para que paguen por haber matado, por haber herido a gente humilde, por haber herido y enlutado y dejado huérfanos a niños y a niñas y a inocentes. Eso tiene que ser bandera de este Ministerio Público, porque eso tiene que ver con los derechos humanos. Nos comprometemos a ello, mis queridos amigos, y de esa manera, con esta Constitución, ponemos nuestros cargos a la orden y los ponemos al servicio de la patria. Que así sea, lo juro. Muchas gracias. Tarek William Saab, quien acudió a este poder plenipotenciario reunido en esta Asamblea Nacional Constituyente para poner su cargo a la orden y subordinarse ante el poder originario. También ponía el cargo del doctor Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, y del doctor Manuel Galindo Ballesteros, Contralor General de la República, también a la orden de este poder plenipotenciario. De igual forma, realizaba importantes propuestas y recordaba que la Asamblea Nacional Constituyente tiene 2 mandatos fundamentales. El primero de ellos, transformar el Estado y redactar una nueva Constitución. Y en segundo lugar, establecer mecanismos de diálogos para garantizar la paz, el respeto, la tolerancia y la unión nacional. De igual forma, agradecer esta extraordinaria presentación que ha hecho el doctor Tarek William Saab. Y quiero que desde acá le hablemos a toda Venezuela, sin distingo alguno. Llegamos a rendir con nuestro amor a la patria, con nuestra pasión patria, llegamos a rendirnos al pueblo, nos debemos al pueblo. Y el fiscal general de la República ha dado acá informaciones muy relevantes, muy preocupantes, pero al mismo tiempo nos ha dejado la esperanza de que vamos por el camino correcto. De los primeros actos de esta Asamblea Nacional Constituyente salió justicia para todos y para todas. La remoción de la ex titular del Ministerio Público ha sido una de las decisiones más acertadas que ha tomado esta Asamblea Nacional Constituyente. Y yo quiero decirle al fiscal general de la República que él representa un funcionario que está escribiendo la historia con esta Asamblea Nacional Constituyente. Su designación, doctor Tarek William Saab, reivindica los más altos valores de la República Bolivariana de Venezuela. Y decíamos al inicio, el poder ciudadano, y yo coincido con esta apreciación del doctor Tarek William Saab, no es cualquier poder. Cuando nosotros vemos en nuestra Constitución pionera de qué se trata el poder ciudadano, sabemos que allí está el amor por la patria, sabemos que allí están las virtudes cívicas y democráticas del pueblo venezolano. Y yo por eso siempre considero que nosotros somos constituyentes virtuosos. Vinimos acá con una virtud: a amar a la República, a defender a la República. En el poder ciudadano está el resguardo de los
altos valores trascendentales de nuestra República y el resguardo de los derechos humanos. Previo a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, Venezuela vivió momentos muy duros, muy duros. Usted terminó sus palabras haciendo recomendaciones sobre los crímenes de odio. Nosotros queremos informar al país que el día de mañana aquí se aprobará la ley constitucional contra la intolerancia, el odio, cualquier forma que perturbe la convivencia pacífica de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Sus apreciaciones están recogidas, responde a estándares internacionales, pero también a la realidad, a la dura realidad que nos tocó vivir como pueblo en estos últimos meses. Y el proceso constituyente, cuando el presidente de la República convocó a esta constituyente, lo primero que dijo es una constituyente para la paz, es una constituyente contra la violencia, es una constituyente para defender la soberanía de Venezuela. Y yo no en vano, con cierta experiencia en el ámbito internacional, no en vano digo que nuestro presidente es un presidente de paz, es un presidente que no odia, es un presidente que no lanza bombas sobre pueblos indefensos, es un presidente que promueve el diálogo, que promueve el entendimiento entre todos los hermanos venezolanos y venezolanas. Y yo quiero poner el ejemplo porque aquí una exfuncionaria se atrevió desde la ideología de su color de piel y a lo que nosotros hemos llamado la supremacía blanca, se atrevió a perseguir a los más pobres de nuestro pueblo. Se dedicó a perseguir a los mestizos, a los mulatos, a los negros, que fueron a parar al sistema penitenciario. Y gracias a la Revolución Bolivariana, allí recibieron el amor de la revolución en un nuevo sistema penitenciario. Y yo quiero, por favor, constituyente Iris Varela, que usted se ponga de pie para que reciba nuestro aplauso, porque sabemos que el sistema penitenciario venezolano es uno de los mejores del mundo. Y yo podría decir exclusivamente, es el mejor del mundo. Lamentándolo mucho, ese Ministerio Público secuestrado por la supremacía blanca, como bien lo informó el fiscal general de la República, los penalizaba nuevamente con el retardo procesal. Una forma espantosa también de violación de los derechos humanos. Y yo quiero contraponer y llamo a la reflexión de toda Venezuela, de cada uno de los venezolanos y las venezolanas. Lo que ocurrió en el Ministerio Público es mucho más grave que incluso la presunción que se tiene basado en indicios muy graves y contundentes que una afectación al patrimonio público. El artículo número 1 y número 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela comprende como valores de la República la justicia y define al Estado venezolano como un Estado social de derecho y de justicia. Y esta exfuncionaria, hoy procesada, atentó justamente contra el orden constitucional, atentó contra los más altos valores de la República, atentó contra toda la sociedad venezolana. No es cualquier delito, compañeros y compañeras, no es cualquier delito. Es un grave atentado contra el Estado de Derecho, contra el Estado de Justicia, contra el orden constitucional, afectando a la sociedad venezolana en su conjunto. Yo sé, y no tenemos la menor duda, doctor Tarek William Saab, que la justicia en sus manos está a buen resguardo, que los derechos humanos en sus manos están en buen resguardo. Y usted hizo un señalamiento muy importante, y es que la justicia debe ser sin distinción. Si hay agentes del Estado comprometidos en violación de los derechos humanos, no porque responda
a una política sistemática desde el Estado venezolano, sino por una actuación particular e individual, como bien lo ha señalado el presidente de la República, ese agente del Estado con uniforme que desvió su actuación debe pagar frente a la justicia. Así como también deben pagar los victimarios que se sintieron a sus anchas promoviendo la violencia con fines políticos y sus delitos conexos. Se sintieron a sus anchas porque desde el Ministerio Público, su titular, les daba luz verde para cometer atrocidades contra los venezolanos y las venezolanas. Usted está también a cargo, como lo decidió y lo instruyó esta Asamblea Constituyente, de una emergencia en el Ministerio Público dirigida a la reestructuración. Sabemos que no todos los funcionarios están incursos ni forman parte de estas redes de extorsión y desde acá les enviamos un saludo a quienes han podido resistir frente a estas mafias que se enquistaron en el Ministerio Público para torcer el destino de la justicia venezolana. Usted ha hecho un aporte muy importante y que yo quiero que usted se lleve nuestro compromiso absoluto, porque para eso vinimos. Dentro de los objetivos de la Asamblea Nacional Constituyente, además de redactar una nueva Constitución, está la transformación del Estado. Este acto solemne forma parte justamente de la reestructuración del Estado, de los poderes de las distintas ramas del poder público que vienen a subordinarse al poder constituyente. Pero también desde acá nosotros hemos instruido reestructuraciones y una de ellas es la del Ministerio Público. Pero quizás lo más importante, lo que usted ha señalado, es que esta Asamblea Magna se convierta en un espacio para el diálogo nacional. Esta es una asamblea al servicio de todo el pueblo venezolano y por eso nuestras primeras decisiones no ha sido para una parcialidad en Venezuela, ha sido para todos los venezolanos. El resguardo de la paz, la defensa de la paz y de la tranquilidad es para todos los venezolanos. La defensa y la consolidación de un sistema de justicia, de un orden de justicia independiente, imparcial, accesible para todos y para todas, como bien lo señaló usted, es para todos los venezolanos, no es para una parcialidad. Nosotros llegamos con nuestra construcción en aspectos positivos para toda Venezuela y así se va a mantener y parte de ello tiene que ver con un diálogo nacional con todos los sectores que hacen vida pública en Venezuela. Aquí hay una representación, lo dijimos desde el principio, esta Asamblea Nacional Constituyente representa la democracia participativa y protagónica y ha sido una experiencia también única en el mundo. Venezuela, miren, con toda modestia, es única en el mundo, en todos los sentidos. En su democracia es única en el mundo, en su identidad como pueblo antiimperialista es única en el mundo. Y yo quiero que desde acá se señale a esta exfuncionaria como una agente imperial que procuró la intervención de Venezuela y la desestabilización de la República. No es que se haya robado un avión, no, que también, sino lo que significó para Venezuela su atentado contra el Estado venezolano. Un agente imperial que persigue los objetivos imperiales, que es la intervención de Venezuela. Bueno, la historia la va a juzgar, pero la justicia también la va a juzgar. Yo quiero finalizar esta intervención instruyendo al secretario de esta Asamblea la publicación de la extraordinaria intervención del Fiscal General de la República y diciendo que esta Asamblea Nacional Constituyente es hoy el principal instrumento contra el orden mundial, que es un orden mundial de guerra, belicista, injusto, y esta Asamblea Nacional Constituyente ha sido designada a mucha honra como enemigo de ese orden mundial, porque nosotros vamos al venezolano y el modelo venezolano justamente está en contraposición
con ese orden mundial belicista y de desigualdad. Bueno, distinguido fiscal general de la República, agradecemos a usted, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo encargado, su comparecencia hoy ante esta magna asamblea, y desde acá nosotros vamos, como ha dicho el jefe de Estado, poniendo orden en el país, en las instituciones del país, al servicio del pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Quiero que la comisión que dio la bienvenida a nuestras altas autoridades del Poder Ciudadano se sirvan a acompañarlo, y declaro un receso de 3 minutos para despedir al Poder Ciudadano. Escuchaban las palabras de Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, despidiendo al Poder Ciudadano, quien compareció ante este poder plenipotenciario para someterse a subordinación del poder originario reunido en esta magna asamblea. Como ya lo mencionábamos, Tarek William Saab,